¿Cómo le va, Miguel? Walter Cortés y Arturo Mata los saludan. ¿Cómo está? Hola Walter, hola Arturo, una alegría estar con ustedes esta noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, se vienen tiempos electorales, ¿no? ¿Cuál es digamos, usted sabe que está, digamos, muy peleada la situación de la grieta, ¿no? La grieta de que vos me dejaste la deuda y que nosotros estamos mal y que ahora la pandemia. ¿Cómo esos dimes y diretes? ¿Cómo ve la política usted, que es un hombre de raza? ¿Cómo la está mirando? Y bueno, es un momento precisamente, como decíamos al comienzo, muy particular. Creo que para algunos esto es casi un alucinatorio político, económico y social. ¿En qué sentido? Políticamente ustedes lo preguntan y está muy bien porque a fin de cuentas el cronograma electoral nos dice que en el día de ayer hemos cerrado la presentación de listas para las PASO, ¿no es cierto?, tal cual está establecido. Pero claro, cuando uno habla con la gente, cuando uno escucha cuál es la preocupación de la gente, y la preocupación de la gente pasa claramente por la economía y por ver si llega la segunda dosis de la vacuna, o a los que le faltan vacunar, si les va a tocar en algún momento, o si la segunda ola los va a preocupar o no, si sirven las vacunas que se han contratado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva hay como, diríamos, una contradicción entre lo que el hombre común está sintiendo y el mundo de la política, que lo ve como que vive en su burbuja, digamos, ¿cierto?, en su particular mundo donde el debate es el poder, y el poder en términos casi, yo diría, mostrando la peor cara, ¿no es cierto?, la cara más descarnada, que de alguna manera tiene que ver. Cada vez que se arma una lista, los que tenemos varios años ya sabemos cómo es esto, aparecen las miserabilidades llevadas a su máxima expresión. Pero bueno, esta es una situación muy particular. Claramente estamos viviendo una situación inédita a nivel mundial y a nivel local, y lógicamente, por lo tanto, todos los que esperamos que haya conciencia en la dirigencia de esta situación, esperamos que se encuentre una solución inédita. ¿Qué implica esto? Que si buscamos caminos como los que hemos recorrido en el pasado, sería elegir caminos de derrota. Hoy claramente aparece necesario plantear como eje central un acuerdo político, económico y social, ¿no es cierto?, que lleve a que estas otras situaciones que yo hacía alusión cuando hablaba del alucinatorio político, económico y social, no continúen agravando una brecha que cada vez es más profunda. La verdadera brecha, dicen algunos, que es la que se está dando en el terreno social, donde los ricos son cada vez menos, pero cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más y cada vez más pobres. Es decir, el proceso de concentración de la riqueza que se viene dando en Argentina, no desde este gobierno, sino desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, nos lleva a todos los días escuchar cifras que claramente forman parte de esta característica de alucinante. El cierre de 20.000 pymes, 100.000 puestos de trabajo perdidos, la caída nuestra al doble de lo que ha caído la economía a nivel regional, casi un 10%, mientras que la media está en el 5%. Las situaciones que estamos viviendo en términos del manejo de la política económica, de la política financiera, las brechas, el proceso devaluatorio, que todo el día la gente me pregunta qué va a pasar con el dólar. Y bueno, la preocupación de la gente objetivamente está porque ha encontrado en el dólar desde hace décadas un resguardo de valor. Está ya impactando esta situación de una brecha del 90% y de un proceso devaluatorio como el que se viene dando, que nos coloca que en términos de economía real ya impacte de manera directa. Yo diría que hay dos o tres situaciones que están golpeando muy directamente sobre la economía real. Obviamente una son las expectativas, el tema del proceso que está dándose con el dólar, las tensiones permanentes que se dan en términos de a cuánto va a cerrar el blue, etcétera y demás. Y el otro elemento, ¿no es cierto?, que preocupa muchísimo desde ya, tiene que ver con el tema inflacionario, es decir, y una
retroalimenta a la otra. ¿Por qué decimos esto? Y porque si tenemos que hace un año el dólar estaba a 130, el viernes cierra 185, estamos con una brecha allí, no brecha entre los distintos dólares, sino un salto de un año a otro de un 39% aproximadamente. Pero si usted en la misma semana escucha que precios mayoristas está dando anualizado arriba del 60%, como lógicamente el proceso devaluatorio y el proceso inflacionario tienden a converger en el largo plazo, uno dice a priori, bueno, quiere decir que el dólar puede seguir subiendo. ¿Y esto qué retroalimenta? Y alimenta rápidamente lo que ocurre cada vez que una brecha supere el 60%, que es que los mayoristas, los distribuidores, el tipo que tiene un almacén o el que tiene un supermercado dice trato de mantener el valor porque no sé cuál va a ser el precio. El valor de reposición está puesto en juego y por lo tanto, como está puesto en juego, por las dudas remarco, por las dudas me voy a hacer viva, es decir, el tema inflacionario alimenta el proceso devaluatorio, el proceso devaluatorio retroalimenta el proceso inflacionario. Ante esta situación, claramente hay que dar algunas señales que parece, después de este fin de semana, comienzan a visualizarse. Hasta ayer, hasta hace 48 horas atrás, todos pensábamos que no iba a haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era una decisión, por así decirlo, del Patria, como dicen algunos, no de la Patria, me refiero al Instituto Patria, de que por el tema electoral no íbamos a tener acuerdo. Ahora hemos escuchado en el discurso donde se proclamaron los candidatos de Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires por parte del oficialismo nacional, que de ninguna manera está en duda que vamos a negociar con el fondo. Y esto pareciera importante, ¿por qué? Yo vengo hablando de que, así como cuando se cerró con los bonistas, que estaban bajo legislación extranjera, esa negociación que hizo Guzmán, que a comienzos del año pasado todos decían, no, vamos a default. Yo, contra toda la opinión de la cátedra, decía, no vamos a default, sino que se inauguró una etapa, la Molina, como yo la llamaba, decía, el siga, hasta que finalmente llegamos a acuerdos. Con el fondo, estamos en una situación bastante parecida. Es decir, vamos pateando hacia adelante, pero ¿qué ha ocurrido? En la semana pasada, el delegado argentino oficial ante Washington del fondo, Chodos, nos informa que en las reuniones con el staff ha recibido la instrucción de transmitir que cualquier acuerdo que se plantee tiene que tener un acuerdo con el fondo, ¿no es cierto? Negociación, tiene que tener un programa sostenible, como ya lo vienen diciendo, que se va a plantear la posibilidad de un programa de extensiones, ¿no es cierto?, de las clásicas de facilidades extendidas, de los clásicos programas del fondo que duran 10 años, y ¿cuál es la novedad? Que necesita acuerdo parlamentario, es decir, necesita un acuerdo entre el oficialismo anterior y el oficialismo actual. Cuando tengamos en claro que esto tiene un condicionante, a mi juicio, muy importante, que va a ser que al día siguiente que termine el proceso electoral, después de las elecciones, rápidamente se tengan que sentar a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque nadie va a querer cargar con la culpa de que no se acuerde con el con el Club de París. El Club de París, ¿qué dijo? Yo te acepto que en lugar de los 2.400 me pagues 400, es decir, una parte que pagamos esta semana, ¿no es cierto?, 210 y otra 230 en febrero. ¿Con qué condición? Con que en marzo, antes de fines de marzo, tenga acuerdos con el fondo. Entonces, a mi juicio, se va a abrir un proceso de negociación parlamentaria, o llamémosle, entre los equipos económicos del oficialismo y de la oposición, para llegar a un programa que pueda ser presentado ante el fondo y que tengamos ese acuerdo, para que no se caiga el acuerdo con el Club de París antes de fin de marzo. ¿La culpa la tuvo Macri de todo esto, de esta deuda? Yo creo que Macri ayudó sin duda. Yo coordinaba ya la Comisión de Economía
de la Convención Nacional, y la misma noche que Macri en 1 minuto y medio nos anunció que el fondo nos otorgaba el mayor stand-by de la historia del organismo, nosotros salimos a oponernos y a decir explícitamente desde la comisión que entendíamos que era un error, que no era imprescindible, que eso se podía haber manejado con mecanismos heterodoxos de otra manera, y que los resultados iban a ser el tema de la fuga, el tema del endeudamiento, ¿no es cierto?, y las dificultades que esto genera, el tema del cierre de pymes, bueno, todo lo que ya conocemos. Yo creo que tiene una gran parte de culpa. Y por eso están todos despegándose. Fíjese usted, en la provincia de Buenos Aires, uno de los candidatos, y empiezan a aparecer muchos, ¿no es cierto?, que dicen: nosotros no queremos tener nada que ver con eso. Y aparece un Manes que durante los 4 años no se reunió con Macri nunca, no habló nunca con Macri. Entonces, como diciendo, yo no me hago cargo de esa situación, por más que obviamente el espacio pretenda ser una continuidad de aquello, ¿no? Claro, porque ustedes son socios de alguna forma con Macri, ¿no? Porque ustedes... cuando uno habla de ustedes, usted está hablando orgánicamente de lo que es la cúpula de la Unión Cívica Radical. Bueno. Quiero decirle que el radicalismo tiene expresiones muy diversas. En Santa Fe hay radicales en 6 listas. Ustedes ahí en Río Negro tienen radicales en 2, por más que haya una que va a ganar, ¿no es cierto?, dentro de interna. Y en todos lados se está enfrentando al PRO. Quiero decir, yo me opuse en lo que fue la convención de Gualeguaychú al armado de lo que para mí es una alianza contra natura entre la Unión Cívica Radical y los que han sido sus enemigos históricos, el sector más neoliberal de la Argentina, en este caso representado por el PRO, que hasta ese momento era simplemente un partido vecinal, porque solo existía en ese momento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero radicales también tienen en el peronismo también, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Acá se ha perdido mucho, yo diría, todo aquello que ustedes, yo vivimos en términos de lo que es la orgánica de los partidos políticos. Acá vemos que las mayores miserabilidades, como yo decía recién hace un rato, han aparecido públicamente, ¿no es cierto? Vemos lo que ocurre en Córdoba, donde hasta hace 48 horas atrás Macri apoyaba a Juez y ahora apoya a Mario Negri, es decir, vemos con Pose, que había bajado la lista para ayudar a Manes, hoy, hace horas, aparece dándole el apoyo a Santilli. Es decir, estamos viendo un espectáculo donde la danza de vanidades también muestra su rostro tal vez más descarnado, ¿no? Eso llevó que al radicalismo se sumiera en un partido muy chico cuando era un partido de oposición importante en la Argentina, ¿no? ¿Usted Sin discusión, yo creo que aquí los sectores, está habiendo un proceso a nivel mundial donde se pretende decir que la etapa de los partidos políticos, que la democracia de los partidos ha sido reemplazada por la democracia de candidatos y por los frentes electorales. Yo creo que es posible que se camine hacia una política de frentes, pero lo que no puede ocurrir es que esos frentes no tengan un programa consensuado previamente. Aquí, en Gualeguaychú, se aceptó sin cuestionamiento por parte de la Unión Cívica Radical que Macri resolviera de ahí en adelante cómo iba a gobernar y dijera explícitamente que esto no era un cogobierno, sino que gobernaba ellos. A lo sumo, de a ratos fue una alianza parlamentaria que permitió que salieran la mayoría de las leyes en la etapa anterior. Yo creo que eso hartó al radical medio de todo el país, particularmente en la zona de la Patagonia. Ustedes prácticamente en La Pampa, en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, etcétera, el radicalismo enfrenta al PRO. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Yo quería, si usted me permite, que nos corramos al menos por un par de minutitos y que saliéramos de lo que es el Fondo Monetario, de todo lo que son las elecciones, y que hablemos un poquitito del monotributo, porque este lunes sale una nueva reglamentación tributaria y acá en Bariloche hay muchísimos monotributistas que a lo mejor estarían interesados en saber en qué consiste esta nueva reglamentación. ¿Usted puede contarnos algo? Bueno, yo digo que sí, en realidad eso es especialidad, ¿no es cierto?, de
contadores, yo soy un ingeniero industrial dedicado a la economía, pero lógicamente tenemos en claro cómo va a funcionar lo que es esta moratoria que el gobierno va a reglamentar, yo creo, a partir del lunes. La ley, acuérdense que se promulgó el jueves pasado en el boletín oficial, cuando apareció publicado, y va a haber un plan de pagos de hasta 5 años para saldar todo lo que es la deuda tributaria vinculada al monotributo. Los inscriptos, obviamente en las escalas más bajas, van a tener una tasa de interés menor a lo que se previó como tope en la ley. Yo diría que lo que promulgó el jueves el gobierno, recién lo vamos a conocer, ¿no es cierto?, el lunes con esta reglamentación, y va a claramente fijar las condiciones para esta, llamémosle moratoria, una nueva moratoria para los monotributistas. Va a haber un régimen de regulación de deudas, como le estoy diciendo, donde se tenga en cuenta, ¿no es cierto?, que hasta el año pasado había componentes impositivos y previsionales, incluidas las obras sociales, las cuotas de aquel régimen simplificado. Ahora va a haber un debate en relación a qué es lo central, y esta recategorización que se plantea para muchos monotributistas, que está establecido en la nueva ley, ¿no es cierto?, se habilita el 28 de julio y va a durar hasta el 17 de agosto. Y la AFIP va a establecer que podrá realizarse el pago de la obligación mensual de agosto hasta el día, creo que 27, sí, hasta el 27. Y van a poder reincorporarse al monotributo aquellos que en algún momento fueron excluidos por distintos motivos, es decir, una suerte de blanqueo, llamémosle así. El Congreso además determinó la disolución de la deuda que se había generado entre monotributistas por aquella reglamentación tardía, ¿se acuerdan que hubo de la actualización de escalas? Es decir, la medida, así tratando de cuantificarla, va a impactar en un total de prácticamente 4 millones, algo más, casi 4.100.000 contribuyentes del régimen simplificado, de los cuales un 40% más o menos se encuentra en el área metropolitana de Buenos Aires y 2,5 millones, o sea, el 61% en el resto del país, entre los cuales deben estar los amigos de Bariloche preocupados, ¿no? Claro. Miguel, ¿qué pasa con aquellas empresas que por la pandemia no pudieron pagar cargas sociales y todo eso? ¿Va a haber alguna posibilidad de pago o van a ir al embargo directamente? Yo no creo. Después de los números que hemos conocido en el día de hoy, que transforman prácticamente en un verdadero pimecidio, o algunos hablan de la pimedemia, donde hay 20.000 pymes cerradas y 100.000 empleos formales e informales que se perdieron. La cantidad de empresas se encuentra hoy en los niveles del 2008, es decir, es como si hubiéramos retrocedido numéricamente en la cantidad de empresarios pyme hasta el 2008. Yo encabecé en tiempos finales de Macri las marchas Ni una pyme menos. Mucha de esa gente hoy está integrando el gobierno o el parlamento o las secretarías, ¿no es cierto?, de la producción. Yo creo claramente de que no puede haber de ninguna manera tener que liquidar empresas pymes, particularmente por situación de endeudamiento. Habrá que encontrar los mecanismos y seguramente a partir del lunes empezarán a salir las aclaratorias de las reglamentaciones que impidan que esta verdadera pimedemia, como le llaman, continúe creciendo. Bueno, yo le aclaro que la AFIP ya está intimando a las empresas a pagar en no menos de 6 cuotas la deuda de la pandemia. Absolutamente. Y eso está mal. Estoy al tanto de eso. Eso está muy mal. También estoy al tanto de que todas las gremiales empresarias pymes, industriales pymes argentinos, CAME, la CGE, la CEGERA, etcétera y demás, todas están reclamando, inclusive las que están vinculadas al comercio exterior, están reclamando para que haya una mirada, diríamos, mucho más vinculada a ayudar al sobreviviente. Claro, pero hasta ahora no hay nada y hay que pagar las 6 cuotas. Por eso dije que el lunes seguramente se va a conocer nuevas reglamentaciones. Mañana. Estamos hablando directamente de mañana. Vamos a escucharla porque es importante para las empresas. Acá nosotros estamos ligados al turismo
la mayoría de las empresas estuvimos muy mal porque estuvo cerrado el turismo, acá no hubo turismo y bueno, la mayoría no pudo trabajar. Llega el momento que no pueden pagar cargas sociales. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Mucha gente, más allá de que está, digamos que tienen hasta diciembre la posibilidad de no despido y que tienen que pagar, muchos despiden igual porque se están fundiendo. La verdad es que ya no hay dinero ni siquiera para mantener los propios empleados. Esto también pasa, ¿eh? Totalmente de acuerdo, totalmente. El sector servicios, y dentro del sector servicios, gastronomía y hotelería, que están directamente vinculados al tema turismo, pero también transporte, porque muchos de los sectores que están vinculados al tema turismo han sido los sectores más afectados, desde ya que sí. No está en debate, diría. Lo que creo es que todavía ha habido varios errores, digo, de implementación de esto. El primer error ha sido no contemplar que en el presupuesto nacional que podía haber una segunda ola como la que ocurrió, y no hay ningún renglón en el presupuesto de este año vinculado a la ayuda como existió el año pasado, ¿no es cierto?, con el IFE, con los ATP, etcétera y demás. Bien, nosotros dijimos entonces, ya que han cobrado el impuesto a las grandes fortunas, si usted analiza el destino de los fondos, ¿a dónde va? El 25% de lo recaudado va a la exploración petrolera. Claro. Dígame usted si esto tiene algo que ver con el tema pandemia. Entonces pedimos que ese monto, ese 25%, sea redirigido, redestinado, replanteado su destino a través, obviamente, de la legislación adecuada para permitir que eso vaya directamente a auxiliar a las pymes que están en situación de peligro en esta segunda ola que estamos viviendo todavía. Claro, y hay una confrontación muy grande con respecto al combustible, porque por supuesto el combustible a nivel mundial está evaluado en moneda, digamos, como el dólar, y nosotros tenemos una moneda muy despreciada con respecto al valor dólar. Entonces me imagino que el gobierno debe hacer todas estas movidas para ver cómo carga nafta el pueblo argentino, ¿no? Por supuesto, pero además hay una situación vinculada al tema energético que ha venido a agravar toda esta situación. Con el hecho de lo que está ocurriendo en el Paraná, la bajante del Paraná, que desde el 44 no llegaba a estos niveles, algunos dicen la más grande del siglo, la generación de energía hidroeléctrica ha caído. Por lo tanto, la importación de combustible ha pasado a ser central, porque vamos a necesitar precisamente combustible para que las fábricas funcionen, para que la gente pueda utilizar, ¿no es cierto?, esto para la transformación luego de nafta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había algún tipo de solución vinculado a provincias como Río Negro, ¿no es cierto?, como Neuquén, como Chubut, las petroleras, que tenía que ver con esto del famoso barril criollo. Aparentemente es una solución que han encontrado como para que las inversiones se sigan haciendo, etcétera, 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 y que empecemos a achicar ese déficit energético que tenemos y que se ha agravado en el último tiempo por los motivos que hacemos referencia y por errores también, ciertos errores de política que no se han podido, yo diría, corregir en el área energética. Ya. Miguel, muy claro, la verdad muy claro, y el tiempo para nosotros es tirano. Usted sabe que la televisión es tirano. Vamos a llamarlo nuevamente porque estamos muy interesados en lo que usted sabe y además es que nos tenga al tanto de lo que va a pasar en la economía. Le agradecemos mucho que haya estado en nuestro programa. Muchas gracias. Muy amable. El agradecido soy yo, Arturo y Walter, y para mí es un placer estar con ustedes en una provincia en la que he vivido 5 años y que tengo el mejor de los recuerdos. Muchas gracias, Miguel.